Pues seguimos con los temas de psiquiatría para pediatras. Ahora vamos a ver trastornos de la conducta. El espasmo del sollozo es una causa muy frecuente para que los interconsulten a ustedes como pediatras. A final de cuentas, como siempre les digo, primero llegan con ustedes como pediatras, como médico de primer contacto, como médico de confianza, y ya después veremos si algún día vamos a un especialista. Entonces, bueno, el espasmo del sollozo tiene un montón de connotaciones populares que poco nos aportan al conocimiento de este tema. En particular, en las guías de práctica clínica, la tienen en la guía de diagnóstico y tratamiento de la primera crisis convulsiva en niños y lo ponen como espasmos infantiles. Lo pongo aquí porque, por un lado, pueden o no estar asociados a una cuestión neurológica, ¿no? Realmente no se ha logrado demostrar que, que realmente tengan una correlación directa con el desarrollo de epilepsia, pero sí tienen mayor correlación con síncopes en la edad adulta. Sin embargo, en guías de práctica clínica lo meten en neuro, en la parte de crisis epilépticas, ¿no? Aquí lo ponen como que se inicia por lo general durante el primer año de vida y como contracciones musculares simétricas o asimétricas, bilaterales, de aparición súbita, inflexión, extensión o ambas. Ocurren en salvas y comprometen usualmente los músculos. Esto nos describe una crisis convulsiva tónico-clónico bilateral. Pero el espasmo del sollozo es un poco más como el dibujo que viene ahí, ¿no? El niño se queda, como decían las abuelitas, privado. Y aunque no tenga ninguna traducción, pero parece dejarlo bastante claro a todo el mundo cuando uno dice que el niño está privado. Entonces, bueno, afecta más o menos al 5% de los niños durante el primer año de vida, máximo a los 2 años, que es cuando hacen más berrinche y no tienen todavía las habilidades para comunicarse. Y más o menos la mitad se van por ahí de los 4 años y ya quedan muy poquitos para los 8 años, ¿no? Ocasionalmente queda de pronto algún adulto que todavía lo hace, pero es difícil y tiene que haber muchos factores sociales de riesgo para que siga haciéndolo. Entonces hay dos formas. La forma cianótica, que es la más frecuente y es la que viene después de el berrinche, el susto o cualquier otra cosa, y la forma pálida, que es más bien por un golpe, algo doloroso o un susto muy, 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 muy grande, ¿no? No son voluntarios, muchos papás dicen que es el niño que está tratando de chantajearlos, no son voluntarios. Porque aquí los niños que están haciendo un berrinche, piensen en ustedes mismos haciendo un berrinche cuando eran chiquitos, deliberadamente detenían un poquito para dar un jaloncito a la respiración y luego, ya que tienes aire, sigues haciendo el berrinche porque sin suficiente aire no se puede hacer suficiente berrinche. Y aquí los niños no tienen esa interrupción voluntaria de la respiración, ¿no? Y cuando al niño berrinchudo le das lo que quiere, pues ya se calma y punto. En un espasmo del sollozo cianótico, los niños dejan de respirar inconscientes de ellos, ¿no? Hasta que pierden la conciencia. Entonces, el niño llora, saca el aire y deja de respirar. Luego se empieza a poner azul y pierde la conciencia. Podría producirse una convulsión breve o no tan breve, por eso le pongo un signo de interrogación. A final de cuentas, esto es una convulsión por falta de oxígeno y cualquier falta de oxígeno puede dar una convulsión chiquita o grandota. Entonces ya después de esa pérdida de la conciencia se reanuda la respiración, vuelve a tomar la piel el colorcito, ¿no? Una de las cuestiones tradicionales es ponerle algo frío en la cara al niño. Pues sí, en realidad puede ser, pero la verdad es que no tiene todavía mucho sentido.
Los papás deben no insistir en como curar al niño, en desensibilizar al niño, ¿no? De todas formas, se tienen que seguir las reglas de la casa como son, todo en orden y no estar jugando con la enfermedad del niño. Y también, bueno, cuando ya se sabe esto, se le enseña al niño a distraerse con alguna cosa. Y a final de cuentas, pues es una herramienta para que a futuro, cuando nosotros estemos molestos, desesperados, irritables, tengamos la capacidad de autorregularnos. Se ha observado de manera curiosa que el espasmo cianótico resulta bien con reposición de hierro, aunque no haya anemia ni nada, ¿no? Y bueno, cuando hay apnea obstructiva del sueño, pues también. Durante el espasmo del sollozo pálido, entra el vago ahí a enlentecer toda la frecuencia cardíaca y todo, el niño deja de respirar, pierde la conciencia y esto es atónico, queda como moco el bebé. Y si pasa más de un ratito, ¿no? Unos segundos, entonces ante lo mismo que decíamos de la hipoxia, aumenta el tono muscular, pero ya dentro de una convulsión con incontinencia y todo, ¿no? Después de eso hay una descarga adrenérgica, el corazón se vuelve a acelerar, vuelve a respirar y pues ya recupera todo sin ningún tratamiento. Es una forma rara, es más frecuente la cianótica, pero bueno, pues podría, si sigue pasando, se necesita la valoración electrocardiográfica, electroencefalográfica, para poder diferenciar. Ven que desde el principio les dije que es un poco complicado saber si está más relacionado a la epilepsia o a los síncopes. Ahora vamos al trastorno posicionista desafiante o trastorno negativista desafiante. Se describe como una comorbilidad del TDA, es la más frecuente en niños y adolescentes. Normalmente es en edad escolar, cuando se dan cuenta, durante la primaria, pero pues buscándoles se ve desde preescolar que había alguna personalidad premórbida, ¿no? Según el DSM-5, que es lo actual, es un patrón recurrente e inapropiado para el nivel de desarrollo, contexto sociocultural de conductas negativistas, desafiantes, desobedientes y comportamiento hostil hacia las figuras de autoridad. Esto afecta su vida y su interacción con otras personas. Acuérdense que en salud mental casi siempre, por no decir que siempre, el punto de corte es la funcionalidad. Entonces, bueno, es muy, muy, muy importante cuando ustedes vean a un paciente así que analicen un poco cómo funciona la familia. Si en la familia todo es a gritos, sombrerazos, patadas, contestar no, oponerse a todo, buscar un pretexto, etcétera, bueno, pues habrá que tomar una regulación, ¿no? A lo mejor simplemente a los papás no les encanta la idea de ver que el niño está tomando sus patrones, ¿no? Y pues como todavía están primitivos y poco desarrollados, pues son toscos y todo este tipo de cosas. Entonces sí hay que saber muy bien cuáles son los límites de la familia. Estos niños pueden ser peligrosos porque sus papás tratan de salvarlos, de rescatarlos de alguna cosa porque se van a atravesar por la calle, le gritan no y el niño en automático, como le gritaron no, pues corre más rápido. En cambio, si el papá le grita ayúdame, entonces el niño no lo va a tomar como un reto, como una orden y volteará a ayudar al papá. Pero pues también es muy desgastante para los papás estar tratando de adivinar cuál va a ser la única respuesta que el niño dé para no ponerse en riesgo a él mismo o a los demás. Hacen pataletas, discuten con adultos, no reconocen la autoridad de los adultos que sí la tienen, se niega a cumplir las órdenes, molesta a otras personas porque sí, acusa a otros, se enoja por cualquier cosa de otros, es resentido, se acuerda de las cosas, no pide perdón, es vengativo. Entonces, bueno, deterioro clínicamente significativo en la actividad social, académica o laboral. O sea, ya está teniendo problemas, ya la familia no lo aguanta, ya lo corrieron de 3 escuelas.
Y no tiene amigos, además, ni siquiera conserva a sus amigos, ¿no? No es en el transcurso de una psicosis o un trastorno del estado de ánimo. Y bueno, no se cumplen con los criterios de trastorno disocial, que es el que aplica en niños. El trastorno disocial es el que más adelante será trastorno antisocial de la personalidad. Y recuerden que trastorno antisocial no es aquel al que no le gusta la gente, sino es aquel que decide que se puede brincar las reglas por su gusto. El gandalla, el malo, el etcétera. Entonces, bueno, hay que hacer una historia clínica. Les decía que es muy importante ver cómo se comporta la familia. Aquí vienen varias escalas que pueden utilizar si en algún momento quieren objetivizar esto. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con una discapacidad intelectual que no le permita al niño o al adolescente saber qué está bien y qué no. A trastornos del afecto, bipolar, inicio de la psicosis, otros trastornos de conducta, alguna cuestión neurológica, etc. En cuanto al TDA y el oposicionismo desafiante, hay algunos autores, y bueno, tiene bastante sentido, que consideran que en realidad el TDA no es independiente del oposicionismo desafiante, sino que es una manifestación más de la hiperactividad e impulsividad. Esto, pues, nos haría pensar que mejoraría con fármacos adecuados para el TDA, pero la verdad es que no mejoran mucho. La tomoxetina un poco sí ayuda, pero un poco. Y normalmente tenemos que recurrir a otro tipo de cosas, ¿no? También es cierto que al hacer estudios de imagen, que veremos más adelante, no coincide con estas imágenes. En realidad, como es un derivado del trastorno antisocial de la personalidad, sí, el tratamiento farmacológico nos ayuda. Ya les dije que la tamoxetina puede ser una buena opción. Pero si utilizamos cualquier otro de los medicamentos para TDA, les va mal. Si hay irritabilidad, se puede hacer inhibidores de la recaptura de serotonina, o si realmente está muy agresivo el niño, pues se puede utilizar risperidona o aripiprazol. Quizá valproato también es una buena opción para reducir la irritabilidad, sobre todo cuando no estamos muy seguros de si hay o no alguna alteración neurológica asociada. Y bueno, pues el tratamiento no farmacológico es entrenamiento de los papás. El problema es que a veces de ahí viene el problema, pero mucha disciplina, que no sea nada más con puros castigos. Les va muy bien si se les dan responsabilidades, por ejemplo, no sé, a mí en lo particular me ha funcionado cuando a mis pacientes los envío a cursos de Basic Life Support y aprenden a dar RCP, aprenden a salvar vidas. Entonces esto de poder salvar vidas los empodera y les hace pensar si van a dejar morir o no a alguien, y dicen, no, tengo el poder de hacerlo vivir, así que por mi poder vive, y empiezan a canalizar de mejor manera el oposicionismo desafiante. Ahora vamos al TDA. El TDA es el preferido de los trastornos de la conducta, aunque son varios, como lo estamos viendo. Pero bueno, cuando hablamos de conducta, hablamos de un conjunto de comportamientos observables que nosotros como sociedad propusimos y nos indica cómo interactuamos con los que están a nuestro alrededor. Entonces, bueno, intervienen factores biológicos, fisiología, anatomía, cuestiones cerebrales, genética, factores psicológicos, la personalidad, aquí es muy importante que tengan eso en cuenta, experiencias vitales, actitudes, motivaciones, expectativas y conflictos. Factores ambientales, familia, escuela, entorno social y recursos. Pero con todo esto se ha agregado un cuarto factor, porque es la realidad. Es el aprendizaje, las habilidades, las destrezas adquiridas, valores, la capacidad de asimilar las normas, actitudes, etc. Que también tiene que ver con lo que les he dicho respecto a otras psicopatologías, que en salud mental el coeficiente intelectual, la reserva cognitiva, la metacognición ayuda mucho
a que el padecimiento sea mucho más manejable, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas también lo involucran un poco aquí. Para todo aquel que dice que es cuento, bueno, pues aquí tenemos un SPEC de un paciente, un sujeto control y un sujeto con TDA. Si se fijan, la hipocaptación severa no severa, pero sí se nota, frontal, ¿no? Y fíjense bien, ahí en el hipocampo también está, ¿no?, rojo, bien, perfecto, funcionando, consumiendo bien energía padre. Y en el TDA no está suficiente consumo, ¿no? Este de la izquierda es un PET de alguien con TDA y de alguien sin TDA. Vamos de nuevo, ¿no? Todo el funcionamiento, todo el cerebro haciendo su chamba, y en el de TDA no. Entonces, ¿quién está involucrado neuroanatómicamente? El hipocampo, que es importantísimo en la memoria y en la interpretación de todos los estímulos externos. El núcleo caudado, que tiene muchas funciones y se ha asociado mucho al procesamiento de las emociones y acciones dirigidas a objetivos. El putamen, que también interviene en muchas funciones, al aprendizaje de las actividades motoras y los movimientos automatizados. El núcleo accumbens es muy importante, está relacionado con cuestiones motivacionales, como la recompensa asociada a un estímulo-conducta. Esa parte que están viendo ahí es la que se lesiona o deja de funcionar apropiadamente en el síndrome motivacional asociado al uso de consumo de marihuana. Y finalmente la amígdala, que es esencial, es nuestro punto preferido del circuito de las emociones. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento de base puede ser atomoxetina a su izquierda y metilfenidato a su derecha. El metilfenidato que están viendo a su derecha es el de liberación prolongada, que se utiliza en trastorno por déficit de atención en el adulto. Y la verdad es que también a los niños les va bien, pero por cuestiones de economía y de cuadros básicos y de todo esto, pues es mucho más fácil llevarnos a un niño con metilfenidato que con metilfenidato de liberación prolongada. Y el estratera, que es la atomoxetina, y que como vimos también tiene un poco de ayuda en el oposicionismo desafiante. Aunque pues el gold standard siempre había sido el metilfenidato, la atomoxetina ayuda mucho en el TDA del adulto y en aquel TDA que no necesariamente es hiperactivo. Por último, apegados al programa, vamos a ver mitomanía. La mitomanía es mal utilizada la palabra la mayoría de las ocasiones, porque se los dicen sus papás cuando llegan y dicen cualquier cosa y los cachan en la mentira, y entonces sus papás les dicen, eres un mitómano. Y no realmente no es así. El mitómano miente en cosas que no son importantes. El mitómano no miente en cosas trascendentes. Cuando nosotros mentimos deliberadamente porque queremos, es para obtener algo. Y el mitómano, cuando miente, no obtiene nada. A ustedes, por ejemplo, supongo que les da lo mismo saber si el techo de mi consultorio es verde o no es verde. No les importa si yo se los digo o no se los digo. No hay ninguna trascendencia. Ese es el tipo de mentiras que usa el mitómano. ¿Para qué las usa? Para disminuir la ansiedad. Aquí está asociado al trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, no es precisamente una fantasía, no es para obtener algo, es parte de un TOC que se exacerbó por ansiedad. Entonces, bueno, en cuanto a los niños, cuando detecten que no es una mentira para obtener cosas, sino para bajar la ansiedad o porque no sabe cómo actuar, pues hay que enseñarles varias cosas. Uno, identificar y reconocer esas mentiras. Dos, por otro lado, darle habilidades sociales y de comunicación. Mientras más habilidades sociales tengas el niño, menos va a necesitar mentir. Y poco a poco exponerlo a las situaciones que le generaban ansiedades. Por eso es importante identificar qué era lo que le generaba ansiedad y saber
que la mitomanía está asociada a ansiedad. De otra manera no puedes preguntarle en dónde siente ese temor, ¿no? Y enfrentar al niño a una situación de esas, pero que sea con sinceridad. Decirle, bueno, y si empiezas a decir bien las cosas, ya que tienes habilidades sociales, etcétera, enseñarle a controlar sus impulsos, mejorar la autoestima, y de nuevo, habilidades sociales, identificar y expresar sus emociones de manera adecuada, y entonces ya empezar a buscar otro tipo de soluciones, no quedarse en que pues así soy y ya, ¿no? Porque también para muchos pacientes es difícil si nadie les dice que es algo que se puede controlar. Entonces, bueno, hasta aquí vamos con el temario y seguimos después. Chao.